su participación. Con ello nos ha quedado claro cuál es el rol de la revocatoria de mandato dentro del contexto justamente de la democracia directa y de la participación. La tercera exposición está a mi cargo y realmente es un poco complicado presentarme yo mismo. Solamente diré que actualmente soy asesor de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y me he dedicado toda la vida al tema de derechos humanos, siendo catedrático en algunas universidades. Mi tema básicamente se centra en lo que se conoce como iniciativa legislativa ciudadana, ¿no? Teniendo en cuenta justamente que hemos analizado mecanismos de participación que se encuadran dentro del contexto de la democracia participativa. Como bien dijo la doctora que me antecedió en la palabra, en algún momento de esta evolución de la democracia, el concepto de democracia representativa, es decir, a través del cual la ciudadanía actúa sobre ese contrato social a través de representantes, comenzó obviamente a verse obsoleto debido a que no necesariamente nuestros representantes canalizaban las verdaderas intenciones o los verdaderos propósitos de los ciudadanos, y comienza a haber una ruptura entre lo que se conoce como representantes y representados, ¿no? Esa ruptura cada vez se hace más grande, más fuerte, especialmente porque se comienza a deducir que los representantes de los representados tenían intereses propios y no habían mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pudiesen también participar directamente de la democracia. Es en ese momento en el cual comienza a cobrar vida, a partir de algunos estándares del sistema interamericano, el concepto de democracia participativa como una forma complementaria, ¿verdad?, de apuntalar y de ayudar a un Estado de derechos y justicia, ¿no? Sobre la base de algo muy interesante, muy sencillo, de que el ciudadano, pese a que se encuentra representado, ¿sí?, también podía actuar directamente más allá de la representación que le dio, obviamente, a los asambleístas, al presidente, a través del voto popular universal y abierto. También, obviamente, el ciudadano tiene la capacidad en este nuevo modelo de poder buscar una línea directa con la democracia y que su voluntad sea escuchada más allá, obviamente, de esa representación. Y comienzan a idearse, obviamente, mecanismos de participación ciudadana complementarios a el mecanismo o a los mecanismos justamente de democracia representativa, que son obviamente los tradicionales hasta el siglo XX. Dentro de eso se crea algo interesante, como es la iniciativa legislativa ciudadana, ¿sí?, recordando que la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional o el Poder Legislativo, la regla general en un Estado de Derecho, ¿sí?, podríamos decir, en un Estado que representa los pesos y contrapesos, es que el poder legislativo representa al ciudadano y obviamente tiene la competencia exclusiva, esa es la regla general, en materia legislativa. Pero como yo lo dije, ese concepto de democracia representativa, ¿sí?, se fue resquebrajando, se fue rompiendo a pretexto justamente de que nuestros representantes
no estaban canalizando verdaderamente los intereses de los representados del pueblo. Y estos mecanismos comienzan a establecerse, comienzan a incluirse como formas alternativas pero muy eficaces, en el cual el ciudadano puede fiscalizar al poder público o puede tomar lugar, puede sustituir incluso al mismo representante. Entre ellos, el mecanismo de iniciativa legislativa ciudadana. En Ecuador, a partir de la Constitución del 2008 y de la expedición de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se crea obviamente la iniciativa legislativa abierta. En realidad es una iniciativa legislativa que es abierta, pero en materia ciudadana, ya lo vamos a analizar, necesita obviamente un porcentaje de personas que representen al padrón electoral para poder presentar obviamente un proyecto de ley o una consulta popular. Entonces, el 134 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde a ¿quiénes? A los asambleístas y asambleístas con el apoyo de la bancada legislativa de al menos el 5% de los miembros de la Asamblea Nacional, a la presidenta o el presidente de la República, a las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia, a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General del Estado, a la Fiscalía General, a la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, en materia que le corresponde obviamente a sus atribuciones o competencias. Y aquí viene lo interesante, el numeral 5, ¿no? A los ciudadanos y ciudadanas que están en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de al menos el 0.25% de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El nacional, en caso de ser proyectos de ley de índole nacional, y en casos de ser consultas populares, por ejemplo, relacionados a los gobiernos autónomos descentralizados, obviamente el porcentaje es con respecto al padrón provincial. Esto es importante. Pero aquí ya viene una transformación del sistema democrático, ¿sí?, en el país, puesto que del concepto clásico de democracia representativa, en el cual el legislativo tenía obviamente la competencia exclusiva en materia de iniciativa legislativa, pasamos a un concepto mucho más abierto, en el cual las instituciones del sector público, ¿sí?, también pueden presentar proyectos de ley en el ámbito de su competencia, y obviamente se incluye también la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas en goce de derechos políticos, y dice el 134 de la Constitución, y organizaciones sociales puedan presentar proyectos de ley, ¿sí?, a partir justamente de que obtengan un porcentaje o que presenten firmas con el 0.25% del padrón electoral nacional, ¿sí? Y obviamente esa iniciativa legislativa ciudadana nos lleva ya al análisis de lo que es la presentación de proyectos de ley por parte de la ciudadanía, los mecanismos de consulta popular, los mecanismos justamente de referéndum, ¿sí?, y los requisitos en general para los procesos de iniciativa popular. Y hay algunas cosas interesantes que obviamente nos deja estos mecanismos de participación, sobre los cuales obviamente vamos a, en este momento, vamos a un poco a explicar. Sobre la consulta popular, ¿sí?, el artículo 103 de la Constitución, ¿sí?, establece de manera genérica, esto lo quiero explicar para que la ciudadanía entienda cuándo obviamente un proyecto de consulta popular
se transforma en un proceso de referéndum o de enmienda constitucional, porque no todo proceso de consulta popular es un proceso de enmienda o de reforma constitucional. El concepto amplio es este. El pueblo, el ciudadano, puede consultar. ¿Puede consultar qué? Puede consultar, obviamente, la reforma, la derogatoria, ¿sí? El inicio, ¿sí?, de una iniciativa legislativa popular, ciudadana, que obviamente en el contexto amplio que lo permite la Constitución de la República del Ecuador, no necesariamente en todos los casos implica una reforma constitucional. Ese es el concepto amplio del 103, que dice: la iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la función legislativa, ¿sí?, o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo, ya lo dijimos, ¿sí?, de un número no inferior al 0.25% de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente, si es nacional o si es provincial. Quienes propongan la iniciativa popular participarán mediante representantes en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de 180 días para tratar la propuesta. Si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. Cuando se trate de un proyecto de ley, la presidenta o presidente, fíjense, esto es importante, ¿sí?, podrá enmendar el proyecto de iniciativa legislativa popular, pero el proyecto no podrá vetarlo totalmente. La Constitución impide que el presidente pueda votar un proyecto de iniciativa legislativa ciudadana o popular, ¿sí? Este es el parámetro, ¿no? Estoy disertando en general sobre aquellos proyectos de iniciativa legislativa que puedan proponer una reforma. El ciudadano puede proponer una reforma, puede proponer la creación de una norma, puede proponer la eliminación de una norma a través, obviamente, de una propuesta de iniciativa legislativa popular o ciudadana que cuente, en este caso, con el 0.25% del padrón electoral. ¿Sí? Pero cuando, ¿sí?, la presentación de propuestas de reforma constitucional, vuelvo a repetir, el paraguas es la consulta popular en términos genéricos. Cuando la consulta popular o cuando la iniciativa legislativa ciudadana se refiera a la reforma, ¿verdad?, de un articulado de la Constitución, en ese caso los requisitos van a ser distintos. Y dice obviamente la norma que se requerirá el respaldo de un número inferior al 1% de las personas inscritas en el registro electoral. No olvidemos que para el tratamiento o la presentación de proyectos de iniciativa legislativa popular que no constituyan reformas, se necesita únicamente el 0.25% del padrón electoral nacional. Cuando esa propuesta, cuando esa iniciativa legislativa ciudadana o popular implique una reforma de la Constitución, ¿verdad?, se necesitará el respaldo de un número no inferior al 1% de las personas inscritas en el registro electoral. En caso de que la propuesta, en que la función legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sin necesidad de presentar el 8% de respaldo de los inscritos en el registro electoral mientras se transmita o se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional. Tampoco podrá presentarse otra. Esto es interesantísimo, ya que obviamente las propuestas o los proyectos de reforma constitucional o los proyectos de iniciativa popular legislativa no constitucional tienen que pasar obligatoriamente por la Asamblea Nacional. En el primer caso, por ejemplo,
Si ciudadanos quisieran presentar un proyecto de ley con el 0.25%, dice la norma, se trata de iniciativas populares legislativas no constitucionales, la norma le da al legislativo el plazo máximo de 180 días para tratar la propuesta, presentado el proyecto. Si no se hace, dice inmediatamente la propuesta entrará en vigencia. En el caso también, ¿sí?, de que la iniciativa popular ciudadana o legislativa constituya o pretenda una reforma constitucional, se necesitará que la Asamblea Nacional tenga que tratar la propuesta en el plazo de un año. Eso es un plazo máximo que tiene la Asamblea Nacional o la función legislativa. Si en el plazo de un año no trata la propuesta la función legislativa, entonces inmediatamente ¿sí?, podría convocarse directamente el texto, podría convocarse directamente a, obviamente, una propuesta, a una consulta popular a través del Consejo Nacional Electoral. En todos los casos, ya sea que la consulta o que el proyecto de propuesta legislativa ciudadana sea constitucional o no, pasa por la Corte Constitucional para que se haga un control previo de constitucionalidad. El artículo 104 dice, se trata obviamente de aquellos casos en los cuales la consulta popular se hace por parte de la presidenta o presidente de la República o de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es algo interesante. La presidenta o presidente de la República ¿sí?, dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime conveniente. Y los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las 3/4 partes de sus integrantes, también puede solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. Nuevamente, vuelvo a hacer la división, ¿sí?, entre una consulta popular en el cual no haya una reforma constitucional y la consulta popular que implique una reforma constitucional. Porque aquella consulta popular que implica reforma constitucional obligatoriamente tiene que pasar por el trámite previo, ¿sí?, de su calificación en la Corte Constitucional, y se implica una reforma constitucional, obviamente va a pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional. En el caso, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, que mucho se ha dicho sobre si se puede o no se puede convocar a una consulta popular directa para eliminarlo, ya la Corte Constitucional ha dicho que el mecanismo para poder eliminar, obviamente, ¿sí?, al Consejo de Participación Ciudadana, ya sea por iniciativa del presidente o ya sea por iniciativa justamente de los ciudadanos, pasa obviamente por la Corte Constitucional y por la Asamblea Nacional. Luego, obviamente, para la votación por referéndum. Pero ¿sí?, no existe un mecanismo directo porque se trataría, obviamente, de una reforma de índole constitucional cuyos presupuestos y condicionamientos son totalmente distintos a una consulta popular, podríamos decirlo, no constitucional. El artículo 5, eso es importante, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece la iniciativa popular normativa, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandato, los pone como mecanismos de democracia directa. O sea, aunque en la práctica, obviamente, son mecanismos de democracia participativa que coexisten con los mecanismos, obviamente, de democracia representativa, que es a través, obviamente, de nuestros legisladores o nuestros representantes. Este es, podríamos decir, el gran adelanto en materia de democracia de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Incorporar, obviamente, los mecanismos de democracia participativa directa
más allá obviamente de esa esfera, más allá de ese contrato social entre representantes y representados, se incorporan estos mecanismos como formas también de que el ciudadano pueda acceder directamente a la fiscalización del poder público, a la lucha contra la corrupción, a mecanismos justamente de iniciativa legislativa popular normativa. Y el artículo 6 de la misma Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos habla justamente de la iniciativa popular normativa. Establece que los ciudadanos y las ciudadanas que estén en goce de sus derechos políticos, así como las organizaciones sociales, podrán ejercer la facultad de proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la función legislativa o ante cualquier otra institución u órgano con competencia normativa en todos los niveles de gobierno. La iniciativa popular normativa, continúa el artículo, no podrá referirse a crear, modificar o suprimir impuestos, aumentar el gasto público o modificar la organización territorial, política, administrativa del país. Esto podríamos decir, es un límite al proceso o a la iniciativa popular normativa, que está limitada en estos tres aspectos. Es decir, no puede modificar, suprimir impuestos, no lo podemos hacer a través de iniciativas populares normativas, no podemos aumentar el gasto público, ¿sí? Y tampoco se puede modificar la organización territorial, política, administrativa del país. No nos olvidemos que en materia tributaria, obviamente, hay una competencia exclusiva del Ejecutivo para poder crear, modificar o suprimir impuestos. Con respecto al aumento del gasto público, eso también se requiere de un informe previo del Ministerio de Finanzas. Y en cuanto a la organización territorial, política, administrativa del país, pues eso puede originar obviamente una alteración de la estructura del Estado. Pues es por eso que existen esos límites para la iniciativa popular legislativa. ¿Sí? Entonces, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos dice, por ejemplo, que la iniciativa popular normativa deberá contar, lo que ya hemos ratificado, con un número no inferior al 0.25% de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de publicar a través de su página web la cifra exacta de los electores que constituyen el porcentaje mínimo requerido para el ejercicio de la iniciativa popular normativa y le corresponde reglamentar el proceso de recolección de firmas respecto a cada jurisdicción concreta. ¿Sí? El artículo 8 nos habla de los requisitos para la admisibilidad de la iniciativa popular y obviamente se refiere, en primer lugar, si usted quiere presentar un proyecto de ley como ciudadano y tiene el 0.25%, obviamente, o consigue el 0.25% del padrón, si primero tiene que obviamente presentar por escrito esa solicitud, en el cual debe contener el título o nombre que identifica el proyecto de ley. Lo primero, ¿no? Como todo proyecto de ley, de eso no se exime el ciudadano o los ciudadanos agrupados. Tiene que haber una exposición de motivos también del proyecto, conteniendo una explicación sobre el alcance y el contenido de las normas, cuya reforma, creación o derogatoria se propone. Y por último, la propuesta normativa adecuadamente redactada, es decir, cuál es el articulado que presentan los ciudadanos, que pretende eliminar, que pretende derogar, que pretende reformar o crear obviamente una normativa nueva, ¿sí? Y debe hacerse constar, el numeral 4 dice que en el escrito inicial se hará constar la identidad de los miembros de la Comisión Popular Promotora, conformada obviamente por las personas naturales, por sus propios derechos, o por los que representen de personas jurídicas como portavoces de otras agrupaciones que respaldan la iniciativa. Al proyecto de ley ciudadano deben también adjuntarse las firmas de respaldo de acuerdo a la constitución de la ley y la descripción del proceso de construcción del proyecto de normas presentado, es decir, cómo se socializó el proyecto. ¿Sí? O sea, usted
lo debatió, conformó comisiones especiales dentro de ese 0.25% del padrón, se refiere a una necesidad de la ciudadanía o del pueblo ecuatoriano. Obviamente, pues debe haber ese proceso de socialización ciudadana también para poder presentar ese proyecto de ley. Y por último, algo que se le exige obviamente a todo proyecto de ley que se presenta a nivel legislativo, la propuesta normativa debe regular siempre una sola materia de forma clara y específica, teniendo en cuenta las limitaciones que hemos explicado, de que no se pueden presentar en proyectos de iniciativa legislativa popular, no se pueden modificar tributos, no se puede aumentar el gasto público y tampoco se puede modificar la organización territorial, política, administrativa del país. Entonces, debe presentarse, obviamente, la iniciativa popular normativa ante el máximo organismo decisorio de la institución u organismo con competencia normativa según corresponda, quien revisará el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y debe pronunciarse en el plazo, obviamente, de 15 días. Si es un proyecto de participación ciudadana, por ejemplo, si el proyecto de ley con las firmas debe presentarse ante la función de transparencia y control social, que es la que debe, obviamente, verificar los requisitos de admisibilidad y debe, obviamente, pronunciarse también en el plazo de 15 días, ¿no? Para resolver la admisibilidad, dice, el órgano legislativo competente debe conformar, estamos hablando de los proyectos ciudadanos de iniciativa popular legislativa, debe conformar una comisión de calificación conformada por 2 representantes de las fuerzas políticas más votadas y un representante de las minorías, quien revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. De existir solamente 2 agrupaciones políticas representadas en el órgano legislativo competente, la comisión se conformará por 2 representantes de la fuerza política más votado y un representante de la segunda. Ahora, es importante aquí, sí, que la normativa en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice que no se puede rechazar la tramitación de una iniciativa popular, salvo obviamente el incumplimiento de uno o varios de los requisitos establecidos en el artículo anterior, lo que habíamos conversado, ¿no? Que debe reunir requisitos básicos, como por ejemplo, debe tener la exposición de motivos, debe referirse a una sola materia, debe contener obviamente las firmas, debe establecer el articulado de manera concreta, ¿sí? Pero si la decisión obviamente fuera de no admisibilidad, ¿sí? La comisión promotora, es decir, la que califica el proyecto, puede solicitar el pronunciamiento a la Corte Constitucional, quien debe pronunciarse sobre la admisibilidad en el plazo justamente de 30 días. ¿Sí? El artículo 10 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice que el Consejo Nacional Electoral, una vez notificado con la admisión a trámite de una iniciativa popular normativa, procederá obviamente a autenticar y verificar las firmas. Cumplido el requisito, el Consejo Nacional Electoral notificará al órgano con competencia normativa para que éste a su vez inicie el trámite obligatorio para garantizar la participación directa y efectiva, obviamente, en el debate del proyecto normativo. El órgano con competencia normativa deberá empezar a tratar la iniciativa popular en el plazo máximo de 180 días, contado desde la fecha en que fue notificada por el Consejo Nacional Electoral, y si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia de conformidad con la Constitución, como lo analizamos anteriormente. Ese es un plazo máximo en caso de que se presenten proyectos de iniciativa popular legislativa ante la Asamblea Nacional. El plazo máximo a tratar es de 180 días, y si no, entra por el Ministerio de la Ley. Y en el caso justamente de aquellas que impliquen obviamente una reforma a la Constitución, la Asamblea Nacional tiene el plazo máximo de 1 año para tratar, puesto que de otra manera sí podrá convocarse directamente a consulta popular. ¿Sí? Algo interesante, el artículo 13, por ejemplo, nos habla del referéndum
a través de iniciativa popular, lo que habíamos conversado, cuando en un contexto amplio, ¿sí?, la consulta popular o la iniciativa de reformar una norma no se refiere a una ley ordinaria, sino que se refiere obviamente a la Constitución. ¿Sí? Entonces el artículo 13 dice, la enmienda constitucional a través de referéndum por iniciativa popular, la ciudadanía, con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el Registro Nacional, podrá proponer la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución mediante referéndum. Siempre, esto es importante, importantísimo, porque esto forma parte, ¿verdad?, de la calificación que hace la Corte Constitucional, siempre que no altere la estructura fundamental del Estado, el carácter y elementos constitutivos del Estado, o que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma a la Constitución. Ya bajo los estándares incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, está claro que ni aún a pretexto de la consulta popular podemos obviamente restringir derechos o podemos eliminar garantías que son consideradas como derechos constitucionales o derechos humanos. Eso es un límite, por ejemplo, para presentar un proyecto de enmienda constitucional. ¿Sí? Tampoco puede ese proyecto de enmienda constitucional reformar la estructura fundamental del Estado, tampoco puede alterar los elementos constitutivos del Estado y tampoco puede la misma consulta popular alterar el procedimiento de reforma a la Constitución. Así también, ¿sí?, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos habla de la reforma constitucional parcial, también por iniciativa popular, en el cual se establece que, bajo el mismo contexto, iniciativa popular podrá presentar ante la Asamblea Nacional propuestas de reforma parcial de la Constitución, que no supongan una restricción de derechos, que no modifiquen el procedimiento de reforma de la Constitución, ¿verdad? Y para ello deberá contar con el respaldo de al menos el 1% de los ciudadanos y de las ciudadanas inscritos en el Registro Nacional. El procedimiento será el señalado en la Constitución. Vemos la diferencia entre lo que es el artículo 13, que es la enmienda constitucional a través de referéndum, en el cual obviamente vamos a buscar una enmienda total de un artículo constitucional, eso se llama enmienda constitucional, en el cual el porcentaje es del 8% de firmas. Mientras que el artículo 14, ¿sí?, de la misma Ley Orgánica de Participación Ciudadana, ¿sí?, obviamente nos da una condición o un requisito distinto del artículo 13 cuando se trate de reformar parcialmente, ¿no? La diferencia es fundamental. Usted enmienda, ¿sí?, estamos hablando de ese porcentaje del 8% cuando usted sustituye un artículo de la Constitución. Y usted reforma parcialmente cuando ese artículo de la Constitución usted no lo sustituye ni lo suprime, sino que obviamente lo reforma, le agrega o le cambia alguna palabra que obviamente puede significar una mayor garantía de derechos o puede eliminar alguna discriminación de la misma Constitución de la República del Ecuador. Eso es importante, porque no es lo mismo el proceso de enmienda constitucional, que es, ¿sí?, la reforma de la Constitución, la reforma, perdón, de un articulado de la Constitución, la reforma completa, ¿sí?, de la reforma constitucional parcial por iniciativa popular, en el cual obviamente, ¿sí?, la idea no es sustituir completamente un artículo, sino agregar una palabra, eliminar alguna que pueda significar una mayor garantía, obviamente, en derechos fundamentales. Y de la misma manera, ahí viene la diferencia del artículo 15, ¿verdad?, que mientras que
el artículo 15 dice que la iniciativa de enmienda constitucional, ¿sí?, se hace a través de referéndum, es decir, que pasa por la Asamblea y que obligatoriamente va a llegar a una consulta popular que ratifique el texto. Y el proyecto de reforma constitucional parcial por iniciativa popular previa a la recolección de firmas, en cambio, deben ser enviadas a la Corte Constitucional para que indique cuál de los procedimientos en la Constitución obviamente corresponde, puesto que es posible que pueda haber una reforma parcial de la Constitución, ¿sí?, que no necesariamente lleve a el referéndum, sino que, por ejemplo, se intentó reformar parcialmente la Constitución. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, se presentó un proyecto legislativo en la Asamblea Nacional que pasa también por la Corte Constitucional, pero que fue votado y que obviamente el trámite finalizaba en primer y segundo debate, ¿sí? En ese caso de una reforma parcial que se llama enmienda legislativa, lo que se necesitaban eran 90 votos, una mayoría cualificada para poder eliminar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Eso pasó el año pasado. Sin embargo, no hubieron los votos. En este caso, por ejemplo, ¿sí?, un proyecto de reforma parcial no necesita referéndum, sino que puede ser tramitado por la Asamblea Nacional, ¿sí?, de tal manera que se conduce como que si fuese un procedimiento legislativo ordinario. Y bien, con eso creo que les he dejado algunas inquietudes, pues estamos ya dentro del tiempo, ya tengo creo que 4 o 5 minutos para finalizar las 8 de la noche. Creo que es importante leerlos como ciudadanos, obviamente. He intentado explicar mecanismos ciudadanos, desde el ciudadano. ¿Qué puede hacer el ciudadano para presentar un proyecto de iniciativa legislativa? ¿Qué puedo hacer? Puedo presentar un proyecto, ¿sí?, de reforma de una normativa. Puedo también presentar un proyecto nuevo, ¿sí?, legislativo. Puedo presentar también una reforma a la Constitución parcial o una enmienda, obviamente, de un articulado. Los mecanismos existen los mecanismos, están obviamente dentro de la normativa. Hay que un poco leer, capacitarse, ¿verdad? Esos mecanismos pueden ser usados por los ciudadanos. Sí, creo que son parte de los mecanismos de democracia directa o participativa actual que coexisten con los mecanismos de democracia representativa y que obviamente avalan, ¿sí?, de que efectivamente en pleno siglo XXI el modelo de democracia participativa y representativa estaría coexistiendo o incluso, ¿sí?, sustituyendo gradualmente ese modelo que ya se ve un poco caduco, ¿sí?, del contrato social entre representante y representado, ¿sí?, y que obviamente a la luz de los nuevos estándares del sistema interamericano estamos buscando por mecanismos más directos en que el ciudadano pueda poder controlar su propio voto, es decir, pueda también buscar de manera directa mecanismos de la silla vacía, consulta popular. Son mecanismos en los cuales, pese a que el ciudadano votó y está representado, obviamente estos mecanismos coadyuvan para que el ciudadano también pueda ejercer un tipo de control y un tipo de elección de manera directa, que es actualmente lo que pasa en el Estado ecuatoriano, y que obviamente el Consejo de Participación Ciudadana es la instancia máxima, el organismo máximo, obviamente, de participación ciudadana que vela por la garantía de todos estos derechos. Les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho a los ponentes del día de hoy. Mañana estaremos con una nueva tanda de exposiciones a partir de las 18 horas, hablando justamente de estos mecanismos de participación directa que tan importantes son en la actualidad. Sí, gracias con todos.